Bienvenidos a Bits, Bots y Bolsas, conversaciones con los cracks del retail. Aquí conversamos con líderes del retail sobre las estrategias y tendencias que están transformando la industria. Inspírate con sus decisiones y visión para un futuro innovador. Comencemos. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Bits, Bots y Bolsas. Hoy tenemos el gran placer de conversar con Guillermo Beuchat. Guillermo cuenta con más de 35 años de experiencia construyendo capacidades de innovación en organizaciones de toda la región. Es socio fundador de Transforme Consultores, una firma que lleva 25 años y más de 160 clientes en sectores tan distintos como la minería, la banca, el retail, aerolíneas y consumo masivo. Es director del grupo DIFARE, el grupo farmacéutico líder en Ecuador con más de 1.900 locales bajo 3 marcas. Y desde el 2024 es cofundador de PowerLens, una startup de inteligencia artificial orientada al trabajo del conocimiento. Pero lo que más me interesa de Guillermo es que ha visto la innovación desde casi todos los ángulos posibles, como CEO, como partner global, como consultor estratégico, ahora como miembro del board de esta importante cadena de retail en Ecuador. Así que es una perspectiva que pocos tienen, diría yo. Guillermo, muy bienvenido, un Así es. placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Lucas. La verdad es que sí, parece un tremendo currículum, pero más que nada yo diría es variado. Y a pesar de que mencionaste mi experiencia en Ecuador, estoy en Santiago de Chile, basado en Chile, soy chileno yo. Eh, y lo que ocurre es que efectivamente he vivido todas las posibilidades de cómo se aprende esto del tema de innovación, desde el usuario, el gestor, el académico, también soy profe del tema, etcétera. Entonces tengo lo que yo llamaría una experiencia más variada que profunda. Por supuesto que esa variedad tanto en sectores de industria como en países. Hay un tema cultural también importante en Latinoamérica. Hemos tenido clientes de México al sur, Spanish speaking. Lo único que me falta en Latinoamérica es Brasil. Y eso te da una perspectiva efectivamente muy interesante sobre este tema de la innovación, que cuando empezamos no existía como tal. En Latinoamérica existía la ciencia, la investigación, el desarrollo, el I+D, y eso la gente creía que era innovar, y no era así, ¿verdad? Este, Así que esa ha sido mi experiencia efectivamente, muy interesante, muy variado, como te digo, de mucho aprendizaje, y un aprendizaje que continúa hasta el día de hoy, porque como llegó la AI famosa o la IA, este asunto se ha tornado, estamos viviendo una revolución impresionante en este momento. Absolutamente, y me gustaría empezar por ahí, algo que estuve escuchando y leyendo sobre tus publicaciones, tiene que ver también con las causas de por qué muchas veces las transformaciones digitales, inclusive ahora las implementaciones de inteligencia artificial, fracasan, ¿no? Y Sí. cómo juega un papel la cultura de las compañías. Así que me gustaría empezar por ahí, preguntarte cuáles crees que son las causas de por qué las transformaciones digitales fracasan, qué rol juega la cultura en estos procesos y por dónde empezás un proyecto de transformación digital. Sí. Yo creo que fracasan para empezar porque no entendemos bien qué es transformación digital. Hay gente que está instalando un RP así, un SAP o algo por el estilo. Me dan ganas de decirle, viejo, eso no es innovación, eso no es una transformación digital, eso es simplemente un upgrade tecnológico y estás 20 años atrasado. Entonces, la gente cree que meterle software, como dice la gente, al proceso, al negocio, al business, al día, al day to day, al business as usual que tienen y han tenido, o sea, automatizar procesos, eso no es transformación digital, ¿verdad? Sino que es simplemente automatizar el negocio que tienes, pero no lo transformas, nada. Cuando quieres transformar un negocio, ¿qué estás hablando? Estás hablando de transformar el modelo de negocios, de hacer algún tipo de innovación estratégica, de cambiar los partners de estrategia, de reconfigurar una red completa de distribución, por ejemplo, y eso lo haces technology enabled. O sea, la tecnología lo que hace es que te permite hacer innovación estratégica. Es un enabler, un habilitante, pero no es en sí mismo garantía de ninguna innovación o transformación empresarial, digamos. No necesariamente. Por supuesto, depende mucho de la industria en que estás metido. Si estás metido en la banca
El 90% o 95% de la innovación que haces es digital, evidentemente, porque estamos hablando de que el consumer ya está digital, tienes que tener interfaces digitales, omnicanalidad y todos esos conceptos se implementan con tecnología. Entonces, lo que hay que hacer en primer lugar es entender que transformar un negocio no es automatizarlo necesariamente. Eso es una primera gran cosa. La segunda cosa es el rol de la tecnología. Efectivamente, tú puedes, como te digo, automatizar procesos básicos y seguir haciendo exactamente lo mismo de siempre, solo que un poquito más eficiente, más rápido, no sé, más ágil, como le gusta decir a la gente. Sí, perfecto, pero eso no es una innovación estratégica. Un tercer factor por el que falla el tema este es por el tema cultural, efectivamente. Y el tema cultural tiene que ver con la resistencia al cambio y toda innovación siempre pisa callos de gente, estorba el status quo, la gente se siente incomodada, la gente quiere seguir haciendo más de lo mismo y no complicarse la vida. Y cuando tú tratas de hacer estos megaproyectos de transformación enabled por lo digital, te chocas con una cultura resistente al cambio. En el mundo latinoamericano hay una resistencia grande al cambio en general. Se observa más aquí una resistencia que en los mercados más desarrollados, ¿verdad? Hay también un tema generacional, no menor, que tiene que ver con la cultura. Las empresas latinoamericanas que me ha tocado conocer en todo este tiempo son en su mayoría grandes empresas hoy día, pero familiares, y siguen administrándose desde la familia en un enfoque muy cerrado, muy conservador, muy averso al riesgo en general. Entonces, la manera en que alguien piensa en crecer, por ejemplo, un negocio de retail es agreguemos más tiendas, compremos otra competidor y agreguemos 400 farmacias, como en el rubro en que me muevo. Claro, pero eso no es ni innovar ni transformar nada y eso no tiene nada que ver con lo digital. Pero si yo te digo, hagamos un proyecto para instalar unas farmacias robóticas automatizadas, sin personal, que se colocan, son unas máquinas vending que se colocan en la conserjería de los edificios, condominios, residenciales. Oye, puedo crecer con 1000 tiendas, todas virtuales, sin ninguna persona, sensorizadas con un sensor que veo desde un lugar centralizado para ir haciendo reposición automática de acuerdo al consumo. Y esa maquinita es una tienda y tiene un número reducido de SKUs, de cosas, pero al final esa es una estrategia de una expansión radical no tradicional. Eso es innovación habilitada por la tecnología. Es cambiar tu modelo de negocio, literalmente. Entonces, cuando uno quiere hacer eso, ¿por qué falla? Porque es un proyecto estratégico que no tiene que ver con tecnología. Tiene que ver con la decisión estratégica de instalar unas tiendas robóticas en los edificios, como hay en China hace rato, pero en nuestra cultura no lo vemos aún. En China me ha tocado ver unos meat stations, lugares donde puedes comprar un corte de carne para tu asado en una máquina refrigerada que está abajo en el lobby del edificio. Lo usas con el celular y retiras un corte de carne, una carnicería de barrio metida en tu edificio. Hay de todo, hay eso, hay florería, hay farmacia, un drugstore, digamos, una pequeña tienda de barrio como puede ser un Oxxo o uno parecido, pero automatizado total. Eso es transformación digital. Eso es, usa la tecnología para hacer algo nuevo en tu negocio, transformar tu negocio. Eso no es meter software a los procesos. Y ojo, eso está pasando igualito con la IA. Tú puedes hacer un agente de IA para que haga unos procesos automatizados y decida si le da crédito o no le da crédito a un potencial cliente. Una decisión de dar crédito. Todo el algoritmo de scoring, todo eso lo puedes hacer con IA. Es lo mismo que has hecho siempre, solo que muy rápido. Y lo hace un agente de AI. Eso no es transformación digital. Eso es métele ahí al proceso. Si haces un proceso nuevo que solo es posible usando la tecnología, eso sí es innovación estratégica, transformación disruptiva, como tú lo quieras nombrar. Entonces, yo creo que son todas estas confusiones muy provocadas en todo caso por la literatura y abundante pues, posteo en LinkedIn y cosas donde se habla con no mucha claridad conceptual. Yo me he dedicado años a hablar de la claridad conceptual que hace falta
para abordar bien los proyectos estratégicos basados en tecnología. Muy interesante tu respuesta y me disparaste muchas, muchas otras preguntas y reflexiones, ¿no? Por un lado, me hiciste acordar a una frase que es de Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, que dice, Do it manually till it hurts, ¿no? O sea, hazlo manualmente hasta que duela, con este impulso que tenemos todos o tenemos muchos ejecutivos en querer pensar en escalar primero antes de validar, ¿no? O antes de validar un negocio. Yo digo, escalar Así algo es, que no funciona o escalar algo que no fue validado no tiene sentido, entonces no pasa nada si lo hacemos manualmente hasta que duela. Yo me dediqué toda mi vida a vender tecnología y hay un impulso claro, enseguida a querer automatizar y esto que decías. Eso, primera reflexión que me disparaste. Y segundo, me hiciste recordar un viaje también que hice a Silicon Valley. Me mostraron unos robots que pasaban por las pasarelas de las góndolas de los supermercados para detectar quiebres de stock. Yo pregunté, bueno, ¿y esto cuánto vale el robot? Y si el robot después de detectar el quiebre de stock repone la mercadería, el robot valía cada robot $1.000 por mes y no reponía, obviamente. Y yo pregunté, ¿tienen un claro, sistema actual de stock? Sí. ¿Y saben más o menos cuánto es el stock de la tienda? Sí. ¿Y para qué quieren el robot? Entonces también hay mucho tecnología por la tecnología en sí misma, ¿no? Por el así es, sexiness y demás. Así que coincido, así es, coincido con tu visión y coincido también, y una tercera frase que se le atribuyen a Einstein que dice, si no lo entendiste, o si no lo puedes explicar, simplemente no lo entendiste lo suficiente. Eh, así es, Totalmente de acuerdo con tu visión. Eh, sí, Te llevo a el directorio del cual sos parte ahora, y a mí me cuesta muchas veces también hacer estos procesos de transformación, justamente con los que deberían ser los sponsors, ¿no? De transformar las sí, compañías. Pero en grandes compañías y sobre todo en la industria de retail, muchas veces es muy difícil convencer a estas personas porque hay un riesgo inherente, obviamente, a que la transformación no sea tal o no funcione o fracase por todos los motivos que tú decías antes. Y es una industria que tiene márgenes muy pequeños y por ende hay poco margen al error también, ¿no? Si así en es, Facebook tiene todas las paredes de su oficina pintada, fail fast, ¿no? O sea, como fracasa rápidamente. Bueno, en retail obviamente es más difícil esa cultura, sobre todo por los pequeños márgenes. ¿Cómo abordas eso en tu rol de miembro de directorio o en tu rol de consultor? Para convencer a los decisores a asumir el riesgo a fracasar, pero, pero que si no claro. fracasas, transformas un negocio, puedes transformar un negocio. Está difícil, es la verdad, ¿verdad? Lo que tú planteas es muy claro. Y efectivamente en el rol de directorio que tengo ahora llegué a él después de haber sido el asesor de estrategia de ese mismo grupo, que es un gran grupo familiar en Guayaquil, en Ecuador. Y efectivamente es una empresa hoy tremendamente innovadora, pero después de muchos años de maduración de estos conceptos, de esta manera de pensar y de crear estructuras y sistemas para estar innovando, comillas, digo yo, siempre en forma permanente. El mundo del retail, como tú bien dices, te mueves tan cerca del rojo o del cero que cualquier experimento no se admite, porque un experimento de un par de millones de dólares te pasas al rojo de inmediato, por varios meses, porque estás demasiado cerca. Aunque tengas volúmenes gigantes, mi mundo es el retail farmacéutico y distribución mayorista y retail en realidad, pero en el mundo y en ambos mundos, del mayoreo de medicamentos y en el retail, que tenemos 3 cadenas de supermercados, ¿verdad? De farmacias, segmentadas por segmento poblacional y hay más margen en el segmento alto, evidentemente, y un mix de productos un poquito diferente, etcétera. Claro, hay una cultura de no experimentar, pero yo siempre digo es que no están puestos los incentivos. ¿Por qué? Porque ningún gerente de operaciones con 2 dedos de frente va a poner en riesgo lograr su presupuesto del fin de año haciendo experimentos de ninguna clase. Un experimento por definición puede fracasar, puede que la idea sea mala. Entonces, si yo tengo mi bono de fin de año indexado a ganarme, a cumplir un determinado presupuesto de ventas o de margen o de lo que sea,
Yo no voy a poner en riesgo, si yo soy parte de la estructura operacional de una compañía, yo no voy a poner en riesgo eso. Entonces, el rol de los directores es un rol crítico, porque el rol del director es crear lo que se llama un safe zone, un espacio de seguridad. O sea, tú tienes que desde arriba crear un presupuesto distinto del OPEX de la compañía. Fuera, es una decisión del accionista o del board. El accionista, ese presupuesto de innovación no puede competir con el presupuesto operacional de una compañía, porque puede fallar. Entonces, como puede fallar, el dinero tiene que ser un dinero, un risk money. Ese budget es un risk money. ¿Quién puede decidir a qué vamos a poner este año? Vamos a disponer de $500,000 para estar haciendo experimentos. Es en el board o en el accionista. Es una decisión de accionista. El accionista dice, yo sí quiero tener un hub y hacer un modelo de venture client y relacionarme con startups de robots de góndola para medir quiebres de stock. Claro, yo puedo hacer eso, pero yo no le puedo pedir eso a la operación. Claro. No puedo, lo voy a matar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y propongo yo siempre, y es lo que hemos hecho con bastante éxito ya hace años, es tener una función, un rol de los boards específico respecto de innovación y de la transformación digital. Y son varios los elementos que hay ahí. Uno es crear el safe zone, o sea, los experimentos que allí se hagan no le van a costar el trabajo a nadie, así fracasen como experimentos. La gente que está ahí tiene que, no puede tener encima la espada de Damocles, me van a echar si esto va mal. Porque si eso, entonces se llama zona de seguridad, safe zone. Después tienes otro rol del directorio, que es el directorio que yo llamo el sounding board, que es el directorio se comporte como si fuera un panel de inversores, viejo de Silicon Valley, y reciba proyectos a ese nivel, no dentro de la administración, a ese nivel, reciba los proyectos que vienen desde dentro y actúen como Shark Tank y le hagan preguntas difíciles, le hagan lo que tienen que hacer a las ideas o proyectos que vienen sin interferir con el mundo de la operación. Se maneja a nivel del board. Hay otro rol más que es el networking board. Resulta que el directorio habitualmente y con mayor razón en nuestros países latinoamericanos tiene una red de contactos gigante, envidiable, espectacular. Esos mismos directores se mueven, en el caso mío, me muevo en 6, 7 países, con clientes grandes en distintos países. Tengo una red que es muy valiosa para hacer estos proyectos innovadores tecnológicos en una compañía. Porque yo puedo llamar a alguien que está en Perú y decirle, oye, ¿por qué no hablas con estos muchachos para que arreglen este tema o investiguen qué está pasando? El transferir el networking board es transferir ese capital relacional que tienen los directores de alto nivel o los accionistas hacia los proyectos estos de transformación. Transferir al team que está a cargo esa capacidad. Hay que pasársela, activamente entregar ese activo que muchas veces está medio intangible, no está articulado ahí en esa mesa del directorio. Por eso el directorio, como ya ese es un activo que tiene, sabe y conoce gente, sabe cosas que están pasando, mucho más que un equipo ejecutivo. Y menos todavía si el equipo ejecutivo es de segundo nivel y le cuelga al CFO o al gerente de marketing. Esos muchachos, mucha buena voluntad, pero aún no tienen esa red, no la tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tienes otro rol del directorio. Por eso ya se empieza a perfilar la solución. La solución es, saca estos megaproyectos de la operación, no los hagas competir, ponlos al lado y crea esta zona de seguridad. Dale unos recursos específicos separados, un budget, un risk money, se llama risk money, cuando tú pones un dinero que sabes que puedes perder. Y la otra cosa que tienes que hacer es el sourcing board, que es definir gente, porque la razón principal del fracaso es que no tenías la gente indicada dentro de tu compañía para hacer este proyecto. Pero nadie preguntó eso. ¿Tenemos la gente? Cuando vienen, siempre la pregunta es, ¿este proveedor puede hacer esto? ¿Hay experiencia de este tema? ¿Quién lo ha implementado antes? ¿Cuánto cuesta? Pásame una planilla con una rentabilidad, unos números. Sí, pero yo haría la otra pregunta primero. ¿Tenemos aquí la gente para hacer este proyecto? Y de nuevo, no es la misma gente que tienes en la operación. No es, no es ni el budget ni la gente, es un equipo especializado que tú lo armas para echar a andar este megaproyecto.
En el mundo financiero se usa hace muchos años ya el concepto del sandbox. Creas una cosa de arena, ¿verdad? Donde como juegan los niños ahí en la arena. Claro, y es una copia de tu negocio puesto ahí, ahí haz lo que quieras, no me toques el negocio. ¿Hasta cuándo? Hasta que en el sandbox me demuestres que eso funciona. Crear un sandbox es una estrategia de sacar de la operación los proyectos de transformación estratégica, probarlos, hacer los prototipos, productos mínimos viables y todo lo que tú conoces fuera del ámbito operacional, y solo cuando has bajado y has hecho el de-risking completo de esas ideas y ya estamos en una fase de implementación, listos para escalar, solo en ese momento y cuidadosamente haces una transición hacia ese mundo. Pero separar eso es la clave, es la clave. No lo inventé yo esto, lo inventó un gurú que tú conoces, que es Osterwalder, que dijo, oiga, usted tiene que ser ambidiestro. Al mismo tiempo tiene que ser muy bueno para explotar su negocio y estar explorando su negocio del futuro, pero al mismo tiempo, si tú mezclas esos budgets y pones la misma gente, eso no va a pasar. Esa es la conclusión. Ahí muchas veces se queda el dilema de la innovación, ¿no? Que a veces es por ahí hasta Así es, matar tu vaca lechera, tal para cual. darle lugar O al sea, nuevo negocio. si eventualmente la matas, no hay problema. Ok, puede ser que sea lo que tenga que pasar, pero es que no puedes matarla mientras no terminas de hacer el de-risking de lo otro, Sí, y entonces te sí. quedas sin pan ni pedazo. Sí, sí, y hay otro Ese es desafío el- que muchas veces yo me he encontrado en las compañías que quizás tiene que ver un poco con lo que mencionabas al final, que es muchas compañías que crean su corporate VC o su área sí, de transformación digital, pero que no le dan la entidad, entonces finalmente terminan, o no tienen la gente, o tienen la gente, pero políticamente no tienen el peso, o quizás la transferencia luego de haber hecho la prueba correcta y exitosa, después la transferencia hacia la operación, que en algún momento se tiene que dar, no sucede o no sucede bien. no Con lo cual, sucede. ¿cómo, Sí, cómo manejas ese paso 2, digamos, de la innovación, entendiendo claro, que se implementa el sandbox con éxito? sí. Mira, el problema de hacer incubar las ideas está claro. Tenemos un sandbox. El entregable de eso es lo que yo llamo un proyecto implementable. O sea, al principio tienes una idea genial. Pasas por el producto mínimo viable, todo este embudo, este funnel, vas haciendo prototipado, buscando el market fit, haces lo que tienes que hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta cosa funcionó. Entonces ahí viene un dilema completamente diferente, que es cómo insertas esta cosa nueva y cómo la traspasas al mundo operacional. Allí de nuevo el rol del directorio, yo diría del CEO y los línea uno, pero muy fuertemente del directorio, es clave. Porque lo que tienes que hacer efectivamente no es necesariamente insertar esto dentro de un sistema existente. Es como cuando te metes en el tema del societario, haces una ampliación de capital, o sea, agrandas el negocio que tienes, le pones al lado otra cosa y allí focalizas recursos nuevos y todo y haces una ampliación del negocio, pero no una sustitución. Ahí viene la frase que tú dijiste, que yo la uso mucho, hazlo manual hasta que te duela. ¿Qué significa eso en este contexto? Significa, sigue haciendo tu negocio que tienes mientras agregas el otro y recién ahí haces la desinversión de lo que traías o haces una buena estrategia de salida. Pero una cosa es primero que la otra. O sea, sigue como estás dándole bien a tu negocio perro, vaca lechera que tienes ahí, tu negocio que está ahí, lo sigues haciendo, vas pensando una estrategia de desinversión o de definitivamente no hacer más de ese negocio, lo que tú quieras, y mientras tanto pones al lado el otro, no dentro, no haces que entre en conflicto, sino hay que pisarle a nadie los pies, digamos, no hay que dispararse a los pies. Lo que hay que hacer es ponerlo al lado y empezar una operación nueva que si todo va bien va a crecer violentamente y va a dejar que el otro muera de muerte o se lo va a fagocitar o algo va a pasar. Pero no debes ir al conflicto. ¿Y el conflicto por qué se produce? Porque a veces haces reportar una cosa nueva a un mismo gerente que tiene otra cosa antigua. Eso es complicado. ¿Sabes por qué? Porque en su momento, 20 años antes, esa misma persona fue la creadora de esa cosa que ahora está vieja, obsoleta y ya no anda. La va a defender hasta la muerte. No, no, ponlo al lado.
crece modularmente, agregando cosas y desinvirtiendo de cosas en forma inteligentemente diseñada. Ahí, por eso digo que es un tema de accionista, es de board, porque en el board tienes que hacer una sesión para ver tu portafolio. Claro. La innovación te mueve el portafolio de negocios de una compañía. Tienes que verlo con una visión de portafolio. La visión de portafolio dice, agregue lo que sería bueno agregar y elimina lo que es bueno eliminar. Pero eso es un proceso ongoing que tienes que estar manejando estratégicamente. Entonces, estos proyectos de transformación digital o de cambios en el modelo de negocio hechos por la tecnología, en general mi estrategia ha sido siempre bien prudente en ese sentido, por eso nos ha ido bien en realidad, que es implementar proyectos estratégicos de esta forma que te digo, es un portfolio management. Eso es lo que hay que hacer realmente y no dispararse nunca en el pie, porque mientras tanto hay que comer y seguir facturando. Entonces, ¿verdad? Y manejando los recursos cuidadosamente. ¿Cuántos recursos nuevos, frescos le pones a un proyecto? Te doy un ejemplo. Yo tengo farmacias y ahora quiero tener pet shops. Claro, el negocio de los pet shops es parecido, las tiendas no son farmacias, pero son tiendas al fin, negocio que crece a 2 dígitos en el mundo y en Latinoamérica, espectacular los pet shops, y allá queremos entrar. ¿Cómo vamos a entrar? Vamos nosotros, nos compramos uno chiquito que tiene 10 tiendas, pero son bien buenas, no sé, definimos una estrategia para entrar y después nunca falta el que dice, es que metámosle que usen nuestro software del backend en la tienda, por ningún motivo cargues esa cosa nueva con tu estructura antigua, porque no va a prosperar eso nuevo y los de acá se van a sentir que no les preguntaste. Entonces, yo creo en este modelo de que las organizaciones crecen innovando estratégicamente con proyectos ya sea tecnológicos o de otro tipo, pero crecen sin matar lo otro de inmediato, Me, lentamente. Eso te puede erosionar un poco el margen, pero es más prudente, creo. me hiciste recordar una conversación que tenía con un director de una cadena grande chilena, Sí, allá ya hace varios años, porque estaban empezando a implementar su plataforma de e-commerce. Entonces el director comercial me así, decía, mira, tengo un problema. El director de e-commerce está compitiendo contra el director de tiendas físicas, el porque comercial, asumen que claro. uno se está canibalizando ventas a la otra y no se compartían información entre ellos. Entonces, vuelvo a tu punto de Terrible. la importancia del diseño organizacional y del sistema de Sí, incentivos para alinear, así es. porque en esto que tú decías de que puede ser que haya un negocio que muera y acá hay gente, y un negocio que Sí, pues. nace y acá también hay gente y hay intereses, cuán importante es el diseño organizacional y los tiempos De y los los incentivos, incentivos. ¿no? En este, Y los tiempos, acabas de decir algo clave, los tiempos en que estas cosas ocurren, porque tú tienes que salvarle la dignidad al que va a morir y al mismo tiempo empujar arriba al que está arriba sin que nadie se enoje. Y eso es el 101 de técnica de negociación de Harvard, nunca me voy a olvidar porque tomé ese curso, era construyele un puente de oro al que va a morir, al que va a perder. No lo mates, no lo perjudiques, no, hazle una salida decente. ¿Eso toma tiempo y te come algo de margen? Sí, ok, pero eso es mejor que ir al choque, porque si vas al choque va a colapsar y el que tiende a colapsar, ¿cuál es? El nuevo. Es curioso, puede que sea un negocio mucho mejor, pero como es lo desconocido, nadie es mucho, una percepción de alto riesgo, ese es el que muere. Si no quieres que muera, tampoco debes pisarte al anterior. Entonces, eso es un ejercicio que llevo yo años ya como director de empresas en varios negocios, y en este caso particular, donde ahora oficio de director, moviendo esa balanza, o sea, buscando ese equilibrio. Entonces, no hay grandes turnarounds dramáticos en menos de un año, no. Pero en 2 años o 3 has cambiado tu empresa entera sin matar a nadie con esa estrategia. Yo creo que es más prudente eso. Yo creo que además es culturalmente más aceptable en nuestra cultura. Si tú sí. te vas a Estados Unidos, una cultura sajona, gringa, es completamente diferente. Es cortas de golpe y ya, y el que no le gusta se va nomás. Acá la cosa no es así, especialmente si hay miembros de la familia en la administración. Yo soy director independiente, obviamente de allá, no propietario de ese holding ecuatoriano. Y mi rol es justamente el rol de ir protegiendo el activo llamado la familia
ese activo cultural con un founder que está vivo y activo, en este caso particular, muy activo, y que ya está la tercera generación metida en el negocio, ¿cómo proteges eso que tiene valor intrínseco, a mi juicio? Y por lo demás llegamos donde estamos por el altísimo nivel de innovación que hay. Claro. Lo que pasa es que la forma en que se hizo, hay que ser un poco cuidadoso en nuestra cultura y desde el punto de vista del accionista, aguantar de que eso a veces acarrea un costo adicional a la implementación de los proyectos nuevos. Es un lastre inicial que tienes que superar. Ok, yo soy partidario de que lo hagamos. O sea, me gusta la transformación un poquito menos dramática. Ahora, los proyectos de transformación digital pueden ser tremendamente dramáticos. Ese es el punto. Tremendamente dramáticos. Es como los antiguos proyectos de SAP o de los grandes ERPs. Duraban 5 años y la empresa casi colapsaba en el periodo y era una cosa de locos. Hoy día no, hoy día vas prudentemente haciendo unos sprints de un mes, haciendo cosas y es gradual el proceso. Curiosamente ahora es más gradual. Antiguamente se usaba el Big Bang tecnológico. Era el día D. Este día vamos Go Live. A mí el Go Live me provoca carne de gallina. No, no quiero tener Go Live. Yo como inversionista, como empresario, quiero tener un proceso lo más acelerado posible y ágil posible, pero sin Big Bang, por favor. Hágame un piloto, hágame un producto mínimo viable, probemos esto en 10 tiendas, después vemos cómo escalamos, pero probemos, vamos probando. Entonces, hay tres respuestas, tú sabes, ante un proyecto. No, qué estupidez. La otra es sí. La otra es probemos. Esa me gusta a mí. Ni sí, ni no. Probemos. Probemos es un mindset. Es ante cualquier proyecto, nueva cosa, nunca digas que no, ni tampoco digas ya vamos. Tienes que decir, probemos. Probemos esto. Capaz que funciona, capaz que no. Pero si mi mindset está abierto a probar siempre, ¿qué va a pasar? De cada 80 ideas que me traen, ahí sabemos, por algo la innovación es un funnel. Sabemos que solo 5 son buenas ideas. Las otras 90 ideas no son buenas. Entonces, si uno dice no, pierde las 5. Si dice sí a todo, es un colapso total de 100 malas ideas implementadas. Si dices probemos, entras en una dinámica que es el funnel, que es la incubación, la zona segura, el espacio sandbox, esa manera de trabajar las ideas que hace que tiene un nombre y un objetivo, se llama el de-risking. Una idea es una colección de puras hipótesis no validadas. ¿Qué es un proyecto para escalar? Le quitaste el riesgo, la incertidumbre. ¿Y cómo haces eso? Haciendo experimentos, haciendo pruebas. La famosa metodología de Lean Startup te dice, para poder validar las ideas tienes que hacer experimentos, se llaman productos mínimos viables. Pero el mindset cultural no acepta los experimentos. Por eso la innovación es tan difícil en nuestra cultura. El mindset cultural es, yo no voy a arriesgar mi budget porque por estar haciendo experimentos que podrían salir mal. Más encima, mi bono de fin de año, como te decía, reporta a que, no, a que cumpla el presupuesto. Sí, y si le Cuando sumas, tú, en cambio, defines un budget de innovación en un risk money, tú podrías perderlo entero. claro, Y alguien no va a perder su trabajo por eso. Si su trabajo era probar, to- es distinto. es distinto, totalmente de acuerdo. Guillermo, en todo tu recorrido, seguramente te encontraste en algún proceso de transformación donde en retrospectiva o con el diario del lunes dijiste aquí lo planteamos mal, aquí hablando en Sí, francés la cagamos. Eh, ¿Qué tal cual. aprendiste? ¿Tuviste, se te viene algo a la mente? ¿Qué aprendiste de eso y cómo cambió tu manera de encarar el trabajo a partir de esa experiencia? Sí. Yo te diría que sí, ha habido varios casos. Como buen emprendedor de este tema, he tenido varios temas que no han salido bien, tanto dentro de una corporación como mis propios experimentos. Pero hubo uno que particularmente recuerdo que me enseñó una regla de oro, que era un proyecto en los años 90, imagínate el tiempo que ha pasado y no ha cambiado nada conceptualmente, eso es lo más increíble, que era un proyecto de meternos en un negocio nuevo, éramos una empresa de distribución y retail, tiendas y equipos de computación justamente en esa época, y dijimos, metámonos en el mundo de los servicios y montemos una academia de capacitación para poder ocupar el computador. Te estoy hablando de los años 90.
bacán, hicimos todo un análisis de mercado. Vamos con este negocio. Y el problema fue que la parte de la planilla, la parte financiera, o sea, yo siempre digo, este equipo tiene que ser multidisciplinario. Me faltó uno. El gurú del financiamiento de Funding. El gurú que entendiera que, por ejemplo, tú no puedes contratar 500 equipos de computación con un contrato de leasing contra un flujo que no tienes. Porque las cuotas hay que pagarlas todos los fines de mes y aún no ha empezado a funcionar el negocio, que parece ser como de perogrullo, como una cosa básica. Sí, claro, es básica hoy y todos somos generales después de la guerra, pero en ese momento a mí me enseñó una lección clave. En el equipo que montas para cualquiera de estas mega transformaciones, y especialmente meterte en negocios o en nuevos spin-offs o lo que sea, el equipo no solo es business, sino que es finance. Y tiene que haber un CFO potente, potente, y que sepa de financiamiento, de flujo de caja, que sepa de leasing, que sepa de todo, de impuestos. O sea, un tipazo. Yo, todos los proyectos desde esa vez a la fecha en que estoy metido, pido que me traigan un CFO potente, dedicado al proyecto. Mientras más complejo el proyecto, con mayor razón. Es una ciencia y una disciplina que no suele estar. El founder es muy comercial hoy día. El founder de una startup hoy día es un tipazo para la venta, para acelerar, y te hablan de growth y de cosas, pero a mí me gusta hablar de capital de trabajo. ¿Dónde está el inventario? Si la gente se olvida, la gente cree que Amazon era un negocio digital. No, 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 era un negocio de stock. Tenía bodegas, ¿sí? Tiene bodegas. Sí, Y lo que que empezó tienes a que ser asegurar rentable es hace la, pocos años, ¿no? y Al más menos encima, el negocio del retail. hace muy poco. Así es. Y el retail, como se mueve tan bajo en los márgenes, tú tienes que rotar la mercadería muy rápido. Cuando tú le hablas a un founder digital de estos, que hay muchos, y de los que fracasan, es porque no han estado dentro de una bodega que está rotando una mercadería. Entonces, esa fue otra lección que aprendí de un gran amigo que falleció, entre tanto, joven, falleció en un accidente. Un gran amigo me enseñó algo clave, me dijo, me vio abriendo, yo vendía computadores, pues, me vio abriendo la caja y entreteniéndome toda una tarde con esa tecnología maravillosa, fresca, recién traída de Estados Unidos, no era ni siquiera de China. Oye, un equipo de computación de otro nivel, valía $50,000 o más, y era un equipo muy bonito, el server ese que compramos. Y me meto ahí y lo empiezo a ver y me dice, viene mi jefecito y me dice, guarda eso en la caja. No te entusiasmes con la metodología, véndela ya mismo, no la tengas ni un día más aquí. No, no abras las cajas, porque como te gusta la tecnología, te vas a quedar mucho tiempo con la caja. No, no. El negocio es rotar la mercadería. Nunca se me va a olvidar. Para mí, hablar de un computador así y llamarlo mercadería era un insulto. Y allí aprendí que en el mundo del retail, tú no debes abrir la caja, debes venderla, rotarla lo más rápidamente posible. Entonces, claro, esa es otra lección, como te decía, es que habitualmente uno ve mucho niño, y además dentro de la misma empresa, el que viene con la idea puede ser un comercial y no tiene idea de un concepto de rotación y esas cosas. Tienes que tener esa gente. Yo creo Y que tienes que saber hay comprarla, que ¿no? En tener esa. retail se dice mucho para saber vender hay que saber comprar. Tal cual. Tienes que traer el tipo de supply chain. El de compras tiene que estar en el equipo. Y tiene que, el negociador, el que compra negociando con tu proveedor de las marcas que vendes, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que no se ve habitualmente. Los equipos corporativos se arman con dos, tres personas y suele haber algo faltante. Para mí, el que más falta siempre es el financiero. El que tú dices, el mundo del retail, el compras es crítico. Sí, 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 sí. Pero, y hay otro que casi siempre sí está, que es el de omnicanalidad, el de marketing, el lado del cliente. Pero el backend de atrás, un negocio de retail puede ser fantástico con un margen bruto jugoso y te lo comes todo por el exceso de notas de crédito que haces porque tienes un problema de diseño del backend de las devoluciones. Sí, o como si... Eso, Sí, 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 sí. A ver, yo siempre digo que las cadenas de retail suelen ser promomaníacas, ¿no? Y nadie está viendo claro, cuál es la rentabilidad incremental de una promoción o si canibaliza. no, claro. Los de marketing son grandes promotores de las promociones, pero después el CFO te mira con lupa y te dice,
no, los resultados no. Nosotros hacemos, por ejemplo, unas ferias, se llaman ferias. Entonces, la feria es que durante 2 días acuden 200 clientes top y 100 proveedores y hay una feria y hay un pic de ventas genial. Pero el desastre administrativo que te provocó hacia atrás con devoluciones, rebates, exceso de nota de crédito, de todo por esta famosa feria, se comió todito el margen que ganaste incremental, pues. Entonces, claro, Claro. ese otro tema que es que la mente retail suele estar muy focalizada en el margen bruto, en el margen de compra y en Sí, el o en de la venta, venta, pero a ¿no? nivel de costo de Sí, venta directo. Pero como es tan bajo o puede ser bastante, te lo comes completito en los gastos y esos gastos, ahí hay proyectos de transformación que pueden ser muy rentables, pero también muy complejos. sí. Esa es otra lección que he aprendido en mi vida en este Mu- tema. Si quieres hacer una innovación es KISS, viejo. Keep it simple, Sí, stupid. KISS. totalmente de acuerdo. Porque si no, Mencionaste, si no no vas a ganar plata. Yo al final digo, yo no quiero ser muy grande, yo prefiero ser más chico, pero ganar plata. sí, sí, totalmente de acuerdo. Guillermo, mencionaste al principio tu trabajo en distintos países y que a pesar de Sí, que desde afuera, por ahí a los latinoamericanos se nos ve similares, tenemos nuestras no, hay diferencias en gran los distintos diferencia. países. ¿Qué Así es. diferencias estructurales viste entre los mercados en los que trabajaste, específicamente en retail o en el mercado farmacéutico, Sí, entre Ecuador, Chile, sí, Colombia, Argentina, los países que trabajaste? sí. Son culturas completamente diferentes. En algunos países, como en Ecuador, por ejemplo, la relación familiar y de las pocas familias que en realidad operan en el país, el tema relacional es crítico. Mientras que en un negocio más como Argentina o Chile, que son más desarrolladas esta economía, efectivamente, todavía importa, pero cada vez menos ese tipo de tema del negocio se hace entre los conocidos, ¿verdad? Ese es un temazo. Otro tema cultural es el tiempo que te demoras en cerrar un negocio, que es un tema que uno, de cualquier tipo. En algunos países toma meses y meses y tienes que gastar plata y viajar. Y en el otro una cosa mucho más transaccional. En Chile, por ejemplo, es bastante transaccional, es rápido el plazo, lo que te demoras en armar un negocio, en ejecutarlo, se mide en meses. Pero en un país como Colombia o Ecuador puede tomar años. Colombia, por ejemplo, tiene un sistema jurídico complejo, más complejo que otros países, igual que México. Son países grandes y con una complejidad jurídica grande que hace que, por ejemplo, en Colombia, que es una experiencia que hemos tenido, hay que protegerse muy bien en los contratos, mucho más que en los demás países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema jurídico que es medio riesgoso para el inversionista. Entonces, hay que saberse manejar en distintos países con distintas cosas. Pero yo te diría que en todo caso hay temas comunes, o sea, Latinoamérica sí es un bloque. eh, por eso que en general los negocios han nacido en Chile, por ejemplo, y se van a México y se van a Colombia, pues son grandes mercados interesantes, con cierta estabilidad, son muy diferentes las culturas, pero son afines, afines. En México, por ejemplo, tienes otro tema. México es un país del costo, no de la innovación. Es reducir costo y excelencia operacional. Es la maquila. Hazlo al precio más barato posible. La mente de la maquila. Entonces el valor agregado no se valora nada. Lo que tienes que hacer es reducir costos a como dé lugar, al precio mínimo siempre. Tratar de vender valor agregado en ese mercado es muy difícil. Entonces, claro, surge un formato con un hard discount potente en México que le va como avión, venden muy bien, como el farmacia similar, el Dr. Sí, Simi, que ya está en muchos países, que es un modelo hard discount mezclado con un poquito de proximidad, tienda de barrio, pero a precios extremadamente bajos, le va fantástico en México. Pero aquí en Chile, por ejemplo, a pesar de que ha entrado, aún así queda mercado para alguien como Salcobrand claro. o la gente ¿cómo se llama? Cruz Cruz Verde, Verde, FEMSA, ¿verdad? Cruz Verde. Que efectivamente han segmentado el negocio, porque hoy día en Chile hay cadenas retail premium, ABC1, qué sé yo, y hay unas cadenas más bajas, pero aguanta el mercado un poquito más de valor agregado. En México no aguanta nada, ¿verdad? Por ejemplo, en México una cadena como Benavides, Sí, que es retail farmacia, que en Chile era Ahumada, que ahora Ahumada, sí, sí, Walgreens de de Walgreens. Estados Unidos, claro. Benavides allá igual, ¿no? Es una cadena de precio bajo. Sí,
No es hard discount, pero es bien popular. Mm. Entonces, en Ecuador, en cambio, sí hay un segmento aspiracional alto, medio alto, pequeño aún, incipiente, pero que a nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo nos permite tener una cadena de 400 tiendas premium, ABC1, las pharmacies que se llaman, que están ubicadas en los lugares mejores del país y donde el mix de productos claramente es de segmento alto, con excelente margen, y al mismo tiempo capturamos todo lo de abajo con una cadena y una marca diferente. Dos marcas, dos cadenas, de hecho, hay alto, medio, bajo los segmentos con distintas marcas. Y eso nos ha permitido tener 2.000 farmacias hoy día en total. Algunas de esas son franquiciadas, eh, operando en 3 niveles. Esos 3 niveles en otros países no se ven. En Perú solo hay 2 niveles, por ejemplo. En Bolivia solo hay dos. Y el alto es muy pequeño. ¿Cómo Entonces son diferentes. Interesante, sí, 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 sí. Interesante la diversidad cultural, o sea, hay muchas comunalidades, pero también hay diferencias. Pero hay diferencias. Sí. ¿Cómo ves, Guillermo, el futuro del retail en los próximos 5 años con lo que se está viendo con la inteligencia artificial, que realmente es una revolución muy profunda, lo que se está viendo con la robótica? Mencionaste que estuviste en China. ¿Qué consejo le Sí. darías a los boards de las cadenas de retail de Latinoamérica y cómo ves los próximos 5 años? Sí. Mira, yo creo que el tema del retail pasa hoy día por un par de temas clave. Digo. Uno, tuvimos el ejemplo aquí en Chile, el casi fracaso estrepitoso de Falabella, que intentó crear un único modelo digital para todas sus marcas, digamos, para el supermercado, y tenían un solo engine digital. Aquello fue un fracaso espantoso, pero no por el engine digital, sino porque el delivery era 7 días, ocho Ah, días, la gente lo quiere hoy en la tarde. Entra Mercado Libre y arrasa con ese tema, y hoy día es una empresa que Mercado Libre es 4 veces más grande que Falabella, que era el retailer más grande de Chile. Ya superó 100.000 millones de ventas Mercado Libre. Entonces uno dice, oye, ¿qué hicieron? Claro, una cosa es entender que el retail tiene que segmentarse. O sea, no puedes atender a todos todos. Entonces, ¿qué significa eso? El dueño de un sistema retail básicamente tiene que tener un portafolio de marcas de retail, tiene que tener una cadena. Ahora Cencosud acaba de sacar aquí en Chile el formato Sí, hard discount con una tienda nueva que se llama Don Salva, nada, dos Don salas. Salvador. Don Salva, tienen una tienda, es un experimento, yo creo que va a ir bien. Está compitiendo derechamente con la tienda de barrio de Oxxo. Yo creo que va a ir muy bien porque la espalda de Claro. Cencosud es buena y hicieron lo correcto. En vez de tratar de generar una división que cuelgue del jumbo del supermercado matriz, lo que hicieron fue crear un spin-off independiente y le dieron carta blanca para hacer ese negocio. Entonces yo creo que el tema de la segmentación es un tema clave. Lo segundo es el tema de cuánto juega lo digital. Lo digital juega enormemente aquí, todo lo de IA. Básicamente porque tú le metes IA a los procesos críticos del retail, como el despacho, con el ruteo, el tiempo de entrega, todo el manejo del WMS en la bodega. Le metes por todos lados el IA y lo que haces es un engine muy, muy potente, muy rápido, muy ágil, muy rápido. Entonces, no es innovación del business model, sino que automatizar con IA los procesos del negocio que estás explotando, eso va a generar, el que lo haga bien, va a generar directamente más margen al bottom line. Directamente. Porque yo te digo una cosa, reducir de 85 días de stock a 70 días de stock son cientos de millones de dólares en una cadena grande. Entonces, ¿cómo haces eso? Sí puedes hacerlo hoy mucho mejor. ¿Por qué? No es solo IA, es la data. Y hay algo que hemos aprendido en el retail en la región, que es tienes que tener buena data transaccional y muy buena capacidad de análisis. Hoy día tenemos más capacidad de análisis que data. O sea, hoy hay herramientas IA geniales, que ya el Power BI y las herramientas de dashboards ya pasaron. Es IA la que hace el análisis. Sí, pero la data todavía no está buena. Y tú ves en Latinoamérica grupos grandes del retail que todavía no tienen resuelto la base transaccional. Hay algunos que todavía tienen software desarrollado interno hace 20 años en el POS y por lo tanto, como está ahí una cosa obsoleta, no pueden. Entonces, yo creo que ese otro tema. Se vienen grandes inversiones tecnológicas en el retail, pero en la data, en tener data buena.
en poder hacer el análisis, porque ya la herramienta para hacer análisis no es barato, pero está disponible, genial. Sí, ahí te permite hacer unas cosas maravillosas. Pero si no tienes buena data, eso ya, y eso sí son proyectos complejos, grandes, tecnológicos, de millones, digamos. No son pequeños proyectos en una buena cadena de retail. Yo creo que eso es una cosa, otra cosa importante que está pasando, el tema tecnológico. Tenemos el upsell tecnología con el IA, pero nos falta la data buena, y la data buena en algunos países es crítica. Hay países como Perú, Bolivia, que a pesar de toda la modernidad, especialmente en Perú, que tiene mucha inversión en este tema, aún así la data todavía no es usada no hay calidad en la data lo suficiente. Y hay una tercera tendencia, creo yo, que es el KPI de la venta por persona, que es una cosa que realmente la gente no tiene muy clara conciencia, que es tu productividad de las personas. Tenemos organizaciones muy grandes, muy pesadas. Uno ve los balances del retail latinoamericano y te comes, tu margen no es bueno, 20%, el margen bruto, 22, 18, incluso hay más bajo que eso a nivel bruto. Pero después tienes unas estructuras gigantes haciendo manualmente notas de crédito. 100 personas procesando la logística reversa manualmente. Eso tiene que cambiar. Sí, Porque si no, como te comes todo lo que te ganaste y llega al final con un 1% para el bolsillo, eso no resiste análisis. Mucho mejor meter la rata en el banco para el inversionista. con ratios de turnover altísimos, ¿no? También en retail, sobre todo en retail Altísimos. latinoamericano. Hablaba Uy, con el gerente de recursos humanos terrible. de una cadena enorme en México y Sí, me decía contento, uy, logramos bajar el turnover a 100%. 100% es que te rota toda la gente en un año. ¿Y en un cuánto año. estaban? Estábamos en 160, wow. O sea, el total de la gente se mueve cada 8 meses. O Claro, sea, no, puta. era tremendo. Así que sí, Yo totalmente es creo que el... eso, ese tema de la gente, la productividad de la gente, el talento disponible, ese es otro gran tema que se nos Sí, viene al retail. Hay que ponerse las pilas con este tema, porque además lo que tú necesitas es agilidad. Esa es otra cosa que te quería comentar. sí. La gente todo invierte millones en unos proyectos de agilidad o agilismo. Oye, tú ágilmente puedes seguir haciendo más de lo mismo y no hacer nada nuevo. Yo creo que el mindset es de la agilidad, le falta algo, le falta, haz algo Te nuevo. puedes equivocar No, no, ágilmente. O- ágilmente seguimos, somos o- muy o- ágiles yo, para seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo yo siempre. digo Y sistematizar el error. O sea, puedes sistematizar exactamente, el error. Eh, exacto. Guillermo, para cerrar, hay un libro de Clayton Sí, Christensen que interpela al lector con una pregunta que yo uso mucho, que es, ¿cómo vas a medir tu vida? Y después de todo el ya, recorrido que describiste, ¿qué querés que quede sí, del trabajo que estás haciendo y del que hiciste? ¿Y qué le dirías a alguien que recién está empezando en el mundo de la innovación o la transformación? sí. Yo creo que a mí me gustaría que me recuerden por haber sido un tipo innovador. Christensen, tú sabes, tiene un libro famoso que es el ADN del innovador. Sí, 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 sí. Y define 5 categorías. Dice, tienes que ser observador, asociativo, networker. Bueno, define 5, ya ni me... Tienes que desarrollar el Antropólogo. pensamiento Yo crítico. siempre las Sí, categorías de Christensen digo, la le digo a mi equipo, todos tenemos que ser antropólogos y le muestro las 5 categorías. exactamente, tal cual. Ya, si hay algo que me gustaría que me pase después de mi carrera profesional y académica, es que me recuerden por haber sido un tipo con esas 5 características de Clayton Christensen. Yo siempre me motivé muchísimo. Ese libro es viejo, ya tiene más de 20 años, pero es una Biblia, hay que leérselo. Si te interesa el tema de la innovación, tienes que leer The Innovator's DNA. Hay una versión más fresca. Clayton Christensen se murió, entre tanto, así que Se la murió última hace versión poco, que yo hizo fue hace tuve unos la años. suerte de Sí, sí, tenerlo como profesor como invitado profe. en el Sí, MIT, sí, así sí. que tengo sus libros ahí en mi Claro, no, un biblioteca. tipazo. Así que como te digo, eso es lo que me gustaría, que me recuerden por haber sido un tipo con las 5 características de Clayton Christensen. Sería genial, tanto en la vida, y ese otro tema, en la vida familiar, en la vida, digamos, académica, profesional, en todos los ámbitos. Hay que ser una persona con un mindset abierto y no que me recuerden como un viejo obtuso que se quedó pegado No, pues viejo, ese es un tema clave. Y lo segundo es que efectivamente, y lo veo con gran orgullo, que mi pequeña firma de consultoría ya está mi hijo a cargo y él es el que está metido en la IA. Entonces,
Yo estoy todavía metido en el strategy y él está en el IA, y entre el equipo que tenemos, efectivamente un equipo muy dúctil, muy fácil de mover entre distintos tipos de clientes y cosas. Y lo que estamos haciendo es muy entretenido. Son proyectos que esos que a uno le encanta ver. Eso me da mucha satisfacción. Entonces, lo que veo es que efectivamente veo que sí hay espacio para que nuestra pequeña boutique de consultoría siga existiendo, ¿verdad? Y yo poder durante unos años más, por lo menos, seguir aportando mi experiencia en este tema y que me recuerden por los 5 características. Y lo último que te menciono es el tema de ser profe. Yo creo que si hay algo que es de gran satisfacción personal y de proyección familiar y todo, es tener una vida académica. Yo he sido profesor desde que salí de la universidad. Desde el primer año ya era profesor, afuera. Y hace más o menos 20 años que soy profesor solo de posgrado. Y hace 7 años, 8 años van a ser que soy profesor de un máster, de un programa de magíster full time, 2 años, aquí en la Universidad Católica de Chile, que se llama Gestión de la Innovación. Entonces, he podido hacer mi vida académica muy bien en mi tema, y eso me da una satisfacción enorme. Entonces, yo te diría que te recuerden por eso y que logres trascender con un negocio propio. Es interesante. Yo fui asalariado hasta los 40 años de edad. A los 40 años me echaron del trabajo que tenía. Yo llegué a ser el socio de consultoría de PricewaterhouseCoopers aquí en Chile. Y era Chile y otros países en esa época. Me dedicaba a hacer implantaciones de SAP, y un día se terminó todo aquello y se vendió a IBM, y yo salí y me tuve que emprender mi propio negocio, y hoy no volvería atrás por ningún motivo. Así que eso me ha gustado mucho. Eso, estimado Lucas. Guillermo, muchísimas gracias por compartir tu historia y tu mirada sobre la innovación. Y fue un placer escucharte. Así que espero que nos veamos en Santiago pronto. Te mando un abrazo. En algún momento nos contactamos. Sí, muy agradecido de tus preguntas y de tu interés. No, un placer. Muchas gracias por escucharnos en Bits, Bots y Bolsas. Esperamos que estas ideas impulsen tu visión para el retail del futuro. Te esperamos en el próximo episodio.